Bien, hermanos, pues después de varias predicaciones de este Salmo 23, hoy llegamos a los dos últimos versículos y de esta manera terminamos el estudio de este Salmo. En estos versículos finales, versículos 5 y 6, vemos un cambio en el Salmo, hermanos. David deja de hablar del pastor y las ovejas y ahora, continuando inspirado por el Espíritu Santo, utiliza una segunda ilustración. Y la utiliza, hermanos, para mostrarnos simplemente cosas gloriosas sobre nuestra vida en Cristo. David concluye con la ilustración de un anfitrión y de un invitado de honor. Nos muestra a Dios como el anfitrión perfecto que nos recibe a nosotros como sus invitados de honor a su mesa, una mesa que ha preparado con antelación, que ha servido un banquete exquisito y sustancioso y que nos atiende de manera especial. Y vemos aquí algunos detalles, hermanos, de lo que significaba en la cultura de aquella época, de los tiempos de David, el recibir a un invitado de honor, el recibir a un invitado especial en casa. Preparar mesa delante del invitado, preparar un banquete, ungir su cabeza con aceite y asegurarse de que su copa siempre estuviera llena. Todas estas eran señales de bienvenida, eran señales de hospitalidad, de recibir cordialmente a un invitado de honor en casa y hacerle sentir especial, bienvenido. Un erudito de Medio Oriente, hermanos, que creció en una familia de pastores, escribió lo siguiente: en Oriente, la fama de un hombre se difunde por medio de su espléndida hospitalidad y de su mesa, más que por sus posesiones. Extraños y vecinos por igual conversan sobre las mesas a las que han sido invitados. Esas historias se difunden de un pueblo a otro y se transmiten de generación en generación. Preparar un banquete suculento para un invitado de honor, hermanos, no era una tarea fácil, era un trabajo arduo. Ser un buen anfitrión implicaba tres cosas. Primero, un gasto considerable. Segundo, requería de un gran esfuerzo. Y tercero, requería de una planeación anticipada. Y todo esto que hacía el anfitrión por el invitado, hermanos, era de pura gracia. El anfitrión no estaba obligado a hacer esto. El anfitrión no estaba obligado a hacer esto. Todo lo que recibía el invitado desde que entraba a la casa hasta que se iba de ella era por pura gracia. Todo era por gracia, era algo inmerecido. Y esta ilustración maravillosa del Salmo, hermanos, nos muestra una hospitalidad sublime. Nos muestra a nosotros como sus invitados de honor y a Dios como el perfecto anfitrión. Y aunque es al Señor al que le debemos todo, hermanos, Él es el que prepara mesa delante de nosotros. Aquí vemos con claridad el significado de la palabra gracia. Un favor completamente inmerecido. Y Dios en su gracia prepara mesa delante de nosotros, unge nuestras cabezas con aceite y mantiene nuestra copa rebosando. Veamos el significado de estas tres tareas. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí. O como lo tradujo la Biblia de las Américas, tú preparas mesa delante de mí.
La mesa a la que se refiere David, hermanos, no era cualquier mesa. David se está refiriendo a una mesa real. Utiliza esa palabra shulchan del hebreo, que habla acerca de esas mesas grandes, de esas mesas reales, donde los reyes llevaban a cabo sus banquetes, donde llevaban a cabo sus reuniones. Esta frase, aderezas mesa delante de mí, puede también entenderse como preparas banquete delante de mí. Recordemos, hermanos, que el autor del Salmo era el rey de Israel. Este Salmo David lo escribe en la vejez. Y David, hermanos, él mismo había tenido esa mesa en su palacio. Él mismo había sido anfitrión. Y es muy probable que David, al escribir estos versículos 5 y 6, estuviera recordando, hermanos, cómo él recibió a Mefiboset como su invitado de honor en su palacio y sentándolo todos los días a su mesa. Acompáñenos, hermanos, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 6 al 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 6 al 13. En lo que llegan ahí, hermanos, recordemos, después de la muerte de Jonatán, el mejor amigo de David, al querer hacer misericordia a la descendencia de su amigo Jonatán, David manda a investigar a ver si quedaba algún descendiente vivo de Jonatán para hacerle misericordia. Y entonces encuentran a Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, un joven lisiado de ambos pies, y David lo manda a llamar. Mefiboset, hermanos, llega al palacio, como lo vamos a ver, con temor. Por eso David le dice, no temas, porque llega con temor. Hermanos, Mefiboset sabía perfectamente que David tenía todo el derecho de asesinarlo, porque era una costumbre que cuando un rey sucedía a otro, el antiguo rey de su descendencia, todos ellos podían ser asesinados. Era un derecho que tenía el nuevo rey para que ninguno de la descendencia del rey anterior quisiera usurpar o robar el trono del nuevo rey. Y hermanos, la sangre de Saúl corría por las venas de Mefiboset. Mefiboset sabía que David tenía el derecho de asesinarlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 6 al 13. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose, Mefiboset dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey,
comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hermanos, esto refleja perfectamente lo que David escribe en los últimos versículos del Salmo 23. Mefiboset se convirtió en un invitado de honor que comía en la mesa del mismísimo rey de Israel y aún era servido por él. Y así ha hecho Dios con nosotros, hermanos. El mismo Rey de Reyes, el Dios Trino, el Dios eterno, particularmente la persona del Hijo, vino a este mundo, pero no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por nosotros. Y el Hijo de Dios, hermanos, este Dios soberano, eterno, nos ha sentado a su mesa y nos trata como sus invitados de honor. Nosotros éramos peores que perros muertos. No merecíamos nada, hermanos, sino el castigo del infierno. Era lo único que merecíamos. Estábamos no lisiados de los pies, hermanos, estábamos lisiados del corazón, incapaces de hacer algo bueno. Pero, hermanos, nuestro buen pastor nos dijo: no temas, porque yo a la verdad haré misericordia contigo por amor de mi Padre. ¿Merecíamos el castigo de la ira de Dios, hermanos? Pero ha hecho misericordia con nosotros, ha hecho misericordia de nosotros, y en lugar de muerte nos ha dado vida y nos ha sentado a su mesa por el resto de la eternidad. Y por eso estamos hoy aquí, hermanos, por pura gracia. Así como Mefiboset lo fue por David, nosotros también hemos sido alcanzados por la gracia y misericordia del Rey de Reyes. Él nos buscó, nos encontró, nos dio herencia y nos sentó a su mesa para siempre, solo por gracia. Y como dice el Salmo 23, hermanos, Dios mismo es el que preparó mesa para nosotros. Esa mesa preparada la encontramos en el Evangelio, en la comida del pacto, de la cena del Señor, en ese banquete eterno de su reino glorioso. Y como dijimos, hermanos, ser un buen anfitrión implicaba un gasto considerable, requería de un gran esfuerzo y de una planeación anticipada. Bueno, hermanos, como el perfecto anfitrión, el Señor Jesucristo trabajó arduamente, hermanos, para proveer ese banquete espiritual para los suyos. Y pagó el alto costo, hermanos, con su propia sangre. Ese fue el costo, hermanos, para que nosotros podamos ahora degustar de ese banquete espiritual. Le costó su propia sangre. Y los preparativos para esta mesa espiritual también se hicieron con antelación, con mucha antelación, porque, hermanos, el Señor la preparó desde antes de la fundación del mundo. Dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice Pablo que Dios nos salvó, dice, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Y en Tito 1, Pablo, al hablar de la esperanza de la vida eterna, la cual dice Pablo, Dios prometió desde antes de los tiempos de los siglos. Así como un anfitrión en los tiempos de David preparaba mesa para su invitado con antelación, hermanos, Dios preparó mesa para nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, en ese pacto de redención, en ese acuerdo intertrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu para la salvación de los pecadores. Y es por eso, hermanos, que en Apocalipsis 13, versículo 8, el Espíritu Santo llama al Señor Jesucristo como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y lo llama así, hermanos, lo llama así el apóstol Juan, para que podamos entender, hermanos, que la voluntad del Hijo, la voluntad de Cristo, que es la misma voluntad de las tres personas de la Trinidad, hermanos, pero particularmente hablando del Hijo, su voluntad era la de ser sacrificado por su pueblo, su voluntad eterna. Así que, hermanos, hubo una preparación eterna. Dios preparó un banquete espiritual para nosotros en Cristo. Así como Dios, se recuerdan, hermanos, envió el maná del cielo a Israel para que pudieran comer, el Padre envió al Hijo para que fuera el pan de vida de su pueblo. Y el Hijo, hermanos, vino voluntariamente a hacer la voluntad del Padre. Miren Juan capítulo 6, acompáñenme ahí, hermanos, Juan capítulo 6, versículos del 32 al 38. Juan 6, versículos del 32 al 38. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y así, hermanos, como el Señor también abrió manantiales de agua limpia para que Israel pudiera beber en medio del desierto, así Cristo, hermanos, prometió desde la eternidad ser un manantial de vida eterna para los pecadores. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículos 5 y 6. Apocalipsis 21, versículos 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermanos, Cristo es el agua de vida.
Cuando Jesús responde a la mujer samaritana, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cristo es el pan y el agua de vida que sacia eternamente a su pueblo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que, hermanos, la mesa del banquete del Salmo 23 representa a Cristo y a todas las bendiciones espirituales que tenemos en Él. A todas esas bendiciones espirituales, hermanos, que Él compró para nosotros con su propia sangre. Y en todo momento, hermanos, somos saciados de Cristo y por Cristo, y es el único que nos sacia y es lo único que necesitamos. Por eso Pablo le dijo a los colosenses: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Él. Dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 79: ¿por qué llama Cristo al pan su cuerpo y a la copa su sangre? Y la respuesta es: Cristo tiene una buena razón para usar estas palabras. Nos quiere enseñar que así como el pan y el vino alimentan la vida corporal, así también su cuerpo crucificado y su sangre derramada son la verdadera comida y bebida que alimentan nuestras almas para la vida eterna. Así que podemos estar seguros, hermanos, que en la mesa del Señor no nos falta nada, que en Cristo tenemos todo lo necesario para nuestro sustento espiritual. Él nos ha sido hecho por Dios justificación, santificación, sabiduría y redención. Estamos completos en Él. Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y en esta vida, hermanos, hemos comenzado a degustar de ese banquete espiritual, pero, hermanos, llegará el día cuando estemos glorificados, donde podamos disfrutar plenamente de esa mesa, de ese banquete espiritual. Y esa es la promesa del buen pastor para todas sus ovejas. Esa es su promesa inmutable. Isaac Watts, el famoso compositor de himnos inglés, él dijo estas palabras con respecto al Salmo 23. Cito: mientras todos nuestros corazones y todas nuestras canciones se unen para admirar el banquete, cada uno de nosotros llora con lenguas de agradecimiento y preguntándonos: Señor, ¿por qué fui invitado? ¿Por qué fui hecho para oír tu voz? ¿Por qué fui elegido para entrar cuando miles hacen una elección miserable y prefieren morir de hambre que venir? Y continúa Watts: fue el mismo amor que preparó el banquete el que nos atrajo dulcemente a Él. De lo contrario, nos hubiéramos negado a probar y habríamos perecido en nuestros pecados. Él preparó mesa, hermanos, pero Él mismo es el que nos atrajo a ese banquete, porque como dice aquel himno, si por nosotros fuera, nosotros no hubiéramos entrado, nosotros no nos hubiéramos acercado a Él. Versículo 5 del Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La Biblia de las Américas traduce: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y esta imagen, hermanos, puede entenderse como una descripción de la seguridad que David sentía de la protección de Dios.
de esa seguridad que él sentía, hermanos, que le permitía disfrutar de las bendiciones espirituales, de las bendiciones de Dios, aun cuando estaba rodeado de sus enemigos. Y por eso, hermanos, hay muchos salmos de David en donde por supuesto hay aflicción, pero él siempre termina gozándose en medio de sus enemigos de conocer a su Señor. Porque él aprendió, hermanos, a degustar de ese banquete espiritual, aun cuando la muerte estaba alrededor de él, aun cuando sus enemigos estaban ahí acechándolo. Eso aprendió David y es lo que expresa en este versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Veamos un pasaje que ilustra la idea de David en este versículo 5. Acompáñenme a Isaías, capítulo 65, versículo 13. Isaías, capítulo 65, versículo 13. Aquí, hermanos, en el contexto, el Señor había regresado al pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia, y aún a pesar de eso, varios en el pueblo de Israel seguían persistiendo en sus pecados, en la idolatría. Entonces, aquí el Señor a través del profeta Isaías dice lo siguiente, versículo 13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros, esos rebeldes, tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Eso transmite perfectamente lo que David expresa en el versículo 5. Mientras él comía, mientras él bebía y disfrutaba de ese deleite, sus enemigos estaban siendo avergonzados, careciendo de pan, careciendo de verdadera agua. Los siervos de Dios, hermanos, comerán y beberán y siempre tendrán en Cristo el pan y el agua de vida para alimentarse y para deleitarse. Serán abundantemente saciados, como dice el Salmo 36, con lo mejor de su casa, con la grosura de su casa. Serán saciados en esos torrentes de delicias, como dice el Salmo. Pero aquellos que han puesto su corazón en el mundo, que han puesto su confianza en sí mismos, que rechazan a Cristo, ellos estarán siempre hambrientos y sedientos, porque el pan que comen no es verdadero pan. El pan que comen no sacia, y lo que beben no quita la sed. Por eso es que nunca estarán saciados. Por eso es que siempre estarán insatisfechos. Porque únicamente, hermanos, Cristo es el que puede saciar verdaderamente nuestras almas. Fuimos creados para Él, para Dios, para glorificarle, para degustar de Él para siempre. Por eso los que están apartados de Cristo, los que rechazan el Evangelio, los que no han nacido de nuevo, viven en una miseria espiritual. Viven en una miseria, podrán aparentar muchas cosas, pero la realidad es que viven de una manera miserable. Y si no se arrepienten, pasarán eternamente una miseria en ese lago que arde con fuego y azufre, en ese lugar que está preparado para el diablo y para sus ángeles. Y serán avergonzados de sus propias justicias, de haber puesto su confianza en sí mismos. Serán avergonzados en el día de su muerte y del justo juicio de Dios, a menos
que se arrepientan. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, si me acompañan ahí, hermanos, Juan capítulo 15, versículos del 18 al 20. Juan 15, versículos del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dice en el libro, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si eres amigo de Dios, el mundo estará en tu contra. Si eres amigo del mundo, entonces Dios estará en tu contra. Hermanos, ¿qué podemos decir de esto? Podemos decir que siempre tendremos enemigos y los seguiremos teniendo en esta vida. ¿Por qué, hermanos? Porque todo aquel que rechaza al Hijo de Dios son nuestros enemigos. Y no porque nosotros lo busquemos, sino porque si nosotros amáramos el mundo, como dijo el Señor Jesucristo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, sino el Señor nos sacó de ahí, por eso el mundo nos aborrece. Porque lo aborrecen a Él primero. Y por consecuencia a nosotros. Así que, hermanos, siempre tendremos enemigos en esta vida. Una hermana, cuando compartí esto en México, al final se me acercó y me dijo: hermano, yo tengo en casa a mi propio enemigo, es mi hija. Y es así, hermanos. Es así, pero algo que debe ser de aliento, hermanos, es que estamos en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar en el que podemos estar, que es en Cristo. Y no nos resta más que descansar en Él y pedir por nuestros enemigos para que el Señor tenga misericordia de ellos y se arrepientan. Porque hay un juicio, hermanos, hay un juicio para todos aquellos que se constituyen enemigos de Dios y que no se arrepienten. Y será en aquel día en donde ya no tendremos más enemigos. Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículos del 31 al 46. Mateo 25, versículos del 31 al 46. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que, amigo que estás sin Cristo, necesitas ir al buen pastor, necesitas poner tu confianza en Cristo, porque de otra manera, amigo, este buen pastor te apartará y te lanzará a ese lago de fuego, porque has pecado contra Él. Regresemos al Salmo 23, versículo 5. Hermanos, lo segundo que el Señor hace en su gracia para nosotros, al recibirnos como ese gran y perfecto anfitrión, es que unge nuestra cabeza con aceite. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. En aquel entonces, hermanos, había varios usos del aceite y de los ungüentos. Había usos medicinales, había usos cosméticos, religiosos, simbólicos, eran usados para embalsamar. Pero el uso al que David se refiere, hermanos, es al de la hospitalidad. En los tiempos de David, el recibir a alguien, sentarlo a la mesa y ungir su cabeza con pequeñas cantidades de aceite, era una bienvenida de honor. Y esta práctica, hermanos, la podemos ver aún en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Cristo. Esto, por supuesto, en nuestra cultura, hermanos, sería una especie de cumplido muy extraño. No les recomiendo, hermanos, que hagan esto con sus invitados en su casa, a menos que les expliquen que les están haciendo un cumplido. De otra manera, no lo hagan, hermanos. Pero esta práctica en esos tiempos, hermanos, era un cumplido de mucho agradecimiento, porque ese olor del aceite que iba bajando, como el aceite se iba derramando sobre el rostro y las vestiduras, ese olor fragante del aceite se quedaba durante todo el tiempo del banquete, durante toda la estadía del invitado. Así que era algo muy, muy agradecido, de mucho honor. Así como dice el Salmo 133,
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ese era el fin del aceite, que bajara y que fuera un olor grato para el invitado de honor. Pero en sí mismo el aceite era refrescante. Era refrescante para la cabeza, para la piel seca, ¿no? Considerando las grandes distancias que se recorrían a pie en aquel entonces y el clima semiárido de Palestina. Así que esto era muy grato para el invitado, el que ese aceite estuviera refrescando su cabeza y refrescando su piel. También se acostumbraba, hermanos, como también vemos en el Nuevo Testamento, lavar los pies de los invitados cuando llegaban a casa y quitar todo ese polvo y toda esa suciedad que se acumulaba en el viaje. Se usaban sandalias, así que era también bueno hacer esto. Y en Lucas 7, no es necesario que vayan ahí, hermanos, pero en Lucas 7 se nos narra cuando un fariseo llamado Simón invita al Señor Jesucristo a pasar a su casa, y dice que el Señor Jesucristo, habiendo entrado, se sentó a su mesa. Y una mujer de esa ciudad, que era pecadora, al saber que el Señor Jesús estaba ahí, ella tomó un frasco de alabastro donde tenía un perfume de mucho valor, de mucho precio, y fue ahí a la casa donde estaba el Señor Jesús. Y dice que detrás de sus pies ella se sentó y llorando comenzó a lavar los pies del Señor Jesús con sus lágrimas, enjugándolos con sus cabellos y virtiendo ese perfume tan costoso en sus pies. Y dice la Escritura que el fariseo dijo entre sí, o sea, a sí mismo lo pensó, dijo sobre Cristo: si este fuera profeta, sabría qué tipo de clase de mujer es la que lo está tocando, la que está tocando sus pies. Pero el Señor Jesucristo, el omnisciente Dios, que conoce lo más profundo de los pensamientos y de las intenciones, le respondió a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Hermanos, el fariseo, teniendo en su casa a sus siervos, la capacidad económica para hacerlo, no recibió al Señor Jesús con honores. Los honores vinieron de aquella mujer pecadora que mostró de esta manera su arrepentimiento y su amor por el Señor Jesucristo. El ungir la cabeza con aceite en la mesa, como dijimos, era una señal de honor, de bienvenida, de hospitalidad. Y Simón, el fariseo, no quiso recibir de esta manera a Jesús porque no lo vio como digno porque en su opinión Jesús no lo merecía. Ni siquiera mandó a uno de sus siervos a que lo hiciera para hacer sentir cómodo al Señor Jesús. Pero hermanos, la mujer lo compensó todo. Ungió no su cabeza, sino aún sus pies. No con aceite, sino aún con su perfume costoso, y con lágrimas de amor y de arrepentimiento. Y lo mismo vemos más adelante cuando el Señor Jesús es ungido en Betania,
Son dos relatos diferentes que no se deben de confundir, porque cuando Jesús es ungido en Betania, es ungido por María, la hermana de Lázaro y de Marta. Ahí la diferencia, hermanos, es que Marta dice que sí ungió la cabeza del Señor Jesús con su perfume de nardo puro. ¿Recuerdan? Hermanos, estas mujeres ricas, digo ricas porque para tener un perfume de alabastro, o sea, en el material, de ese jarroncito o de esa botella de alabastro, se tenía que ser rico para tener un perfume de esa calidad. Y estas mujeres, pudiendo haber llamado a algún siervo de la casa donde estaban para pedir que ungieran los pies del Señor Jesús, pudiendo hacer hecho, ellos no lo hicieron, hermanos, porque ellas quisieron hacerlo por sí mismas, porque amaban a su Señor. Y dice Matthew Henry al respecto, y esto es para nosotros, hermanos: derramó su alma hasta la muerte por nosotros, y pensaremos que algún perfume es demasiado precioso para derramarlo sobre él. Cristo debe ser honrado y servido con todo lo que tenemos, y no debemos pensar en retener ninguna parte del precio. Él es digno, ámalo con todo el corazón. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué retenemos nuestro tiempo? ¿Por qué sí tenemos tiempo para otras cosas y no para ungir los pies del Señor? ¿Somos como Simón, el fariseo? ¿Somos como Judas, que dijeron: ¿por qué se malgasta el perfume en el Señor Jesucristo? ¿O somos como estas mujeres que al amar tanto a su Señor no estimaron el costo que tenían esos perfumes? Hermanos, meditemos en esto. ¿Cómo podemos lavar los pies del Señor Jesucristo? Ya lo vimos en Mateo 25, sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo a la iglesia. Hermanos, invirtiendo nuestro tiempo en las cosas eternas, en la adoración, en nuestro tiempo de comunión con Dios. ¿O vamos a retener nuestro tiempo? ¿Vamos a retener el precio? Porque hay otras actividades que tenemos en lugar de servir al Señor. Nuestro Rey y gran anfitrión, hermanos, nos ha dado una bienvenida de honor. Ha ungido nuestras cabezas con aceite, esta tarea que era encomendada a los siervos más bajos de la casa. Cristo, el mismísimo Rey de Gloria, lo hizo para nosotros. Hermanos, Él no vertió un aceite, Él no vertió un perfume en nosotros. Él, hermanos, derramó su propia sangre para que hoy podamos ser bendecidos. Él derramó su propia sangre, hermanos, para que nosotros fuésemos ungidos con el Espíritu Santo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como dijo Matthew Henry, derramó su alma hasta la muerte por nosotros. Hermanos, que esto nos motive a servir al Señor.
Que esto nos motive a amarnos los unos a los otros en verdad. Dijo Juan Calvino, Él recibió el Espíritu Santo en la perfección completa de todas sus gracias para que Él pueda derramarlas sobre nosotros. Regresemos al Salmo 23, versículo 5. Aquí vemos lo tercero que el Señor hace en su gracia al recibirnos como ese gran y perfecto anfitrión. Él hace que nuestra copa rebose. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El anfitrión, hermanos, siempre estaba al pendiente de que la copa del invitado siempre estuviera llena. Pero aquí David, hermanos, expresa que aún su copa se estaba desbordando. Esa palabra hebrea que se tradujo como rebosando significa estar saturado hasta el límite o incluso lleno hasta el mismo borde. La copa, hermanos, que lo acabamos de ver hace poco con el hermano Héctor, la copa a menudo se utiliza como un símbolo de juicio y de la ira de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 75, versículo 8, dice, porque el cáliz, la copa, está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero también, hermanos, la copa se usa como un símbolo de bendición divina, como lo es el caso del Salmo 23 y como lo dice el Salmo 116, versículos 12 y 13. Dice el salmista, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Hermanos, aquellos que por gracia hemos puesto nuestra confianza en el buen pastor, está preparada en esa mesa esa copa de bendición divina. Pero eso es, hermanos, porque Cristo tomó nuestro lugar y porque Cristo tomó la copa del juicio y de la ira de Dios. Es por gracia que podemos beber de esta copa de bendición, hermanos, de esta copa que rebosa de reconciliación, de salvación, de gozo, de gracia, de gloria. Esta copa, hermanos, nos corresponde a nosotros por pura gracia, porque la otra la bebió Cristo. Él bebió la copa de la ira de Dios que nosotros habíamos llenado hasta el borde con nuestros pecados. Él la bebió, no dejó gota alguna, y gracias a ello, hermanos, ya no hay condenación para nosotros. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y finalmente, versículo 6, Salmo 23, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me seguirán. Esta frase literalmente, hermanos, habla acerca de una casa. Por ejemplo, cuando hay un animal y una manada viene a cazarlo y acecha, esta palabra quiere decir rodear, cazar, perseguir. Y David aprendió esto durante su vida, hermanos. Cuando cayó con Betsabé, David aprendió que aún en ese tiempo, cuando sentía que sus huesos se envejecían, cuando sintió que de día y de noche se agravaba la mano de Dios sobre él,
Cuando sintió que su verdor se convirtió en sequedades de verano, ahí David aprendió, hermanos, que el bien y la misericordia de Dios le perseguirían por toda su vida. Por eso al final del Salmo 32, David escribió: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Hay momentos de caída, de dificultad, de enfermedad, de prueba. Y en esos momentos podemos llegar a dudar y pensar que a lo mejor el Señor se ha olvidado de nosotros, que nos ha dejado a nuestra propia suerte. Pero hermanos, el Señor perpetuamente nos ha dejado en su palabra, nos ha dejado en este Salmo 23 un recordatorio. El bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestras vidas. Y una esperanza: y moraremos en la casa de Jehová por largos días. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo oró al Padre en Juan 17 diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Así que esa es una promesa inmutable y una esperanza segura, hermanos, en la que podemos descansar. En esta vida el buen pastor nos hace descansar en delicados pastos, nos pastorea junto a aguas de reposo, conforta nuestras almas, nos guía por sendas de justicia, está con nosotros aún en el valle de sombra más oscuro, nos infunde aliento con su vara y su cayado, nos sacia con un banquete espiritual en su mesa y nos recibe como sus invitados de honor para morar eternamente en su casa. Y buenas noticias, hermanos. Aun cuando estemos con Él en gloria, Él seguirá siendo nuestro pastor. Él nos seguirá pastoreando amorosamente, pero con una gran diferencia. Apocalipsis capítulo 7, y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 7. Versículos del 14 al 17. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, hablando acerca de los creyentes: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Siempre seguiremos siendo sus ovejas. Él siempre seguirá siendo nuestro buen pastor. Siempre estaremos sentados a su mesa y nuestra copa siempre estará rebosando, pero ahora, hermanos, en plenitud. Porque nuestro buen pastor, hermanos,
enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Gloria a Dios, nuestro buen pastor y nuestro gran anfitrión. Oremos, hermanos. Padre, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por nuestro buen pastor. Gracias, Señor, porque hemos sido ampliamente bendecidos en Él y por Él, Señor. Gracias por Cristo, gracias por el gran pastor de las ovejas. Gracias por este gran anfitrión, Señor, que nos ha recibido a su mesa cuando éramos viles pecadores, cuando no merecíamos más que el infierno, Señor. Padre, pero en Cristo ahora nos sientas a tu mesa, Señor. Gracias por ese amor que has mostrado, Señor, en la persona de tu Hijo. Gracias por su sangre derramada en esa cruz que nos redimió y nos compró. Padre, y por todas las bendiciones que ahora podemos degustar en Él. Gracias por este banquete espiritual, Señor, por este banquete eterno, lleno de bendición, que podemos degustar y comer aún en presencia de nuestros enemigos. Padre, danos la gracia, Señor, para que diariamente podamos ir a este banquete y comer, Señor, de las delicias de Cristo, de las delicias del Evangelio, mientras esperamos, Señor, su venida, con la esperanza de que en aquel día, cuando estemos glorificados, Señor, podamos comer de este banquete y degustarlo en plenitud. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este hermoso salmo que nos has dejado en ella. Padre, y permítenos seguirte adorando en este día. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.